Pues bien amigos, continuamos con esta serie de OBS 28 que está haciendo una noticia super boom a nivel mundial. Y pues en esta ocasión vamos a hablar del software OBS 28 y todo su dashboard, todo su sistema. Como lo estuvimos viendo en el video anterior que les voy a dejar por acá, pues pudimos ver cómo actualizarlo, cómo corregir aquellos plugins que arrojan error, cómo podernos devolver de pronto a otra versión anterior y mucho más. Espero que no te lo pierdas, por allá te lo voy a dejar. Y en esta ocasión entonces nos vamos a centrar ya sobre lo que tiene OBS 28. Así que sin más preámbulos, vamos entonces después del intro. Y antes de continuar amigos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Bien amigos, pues entonces vamos a entrar aquí en materia en este caso y vamos a ir a nuestro nuevo OBS 2801. En este caso efectivamente el dashboard de OBS cambia, como ustedes lo pueden ver. Quizá las letras están más grandes, quizá el texto se ve como mucho más. Y pues en este caso ya empezamos a cambiar sobre los iconos, donde en este caso ya empezamos como a ver aquí nuevos diseños como tres punticos, como la basurita, donde quiere decir que en este caso vamos a eliminar. Esto es importante porque dentro de OBS anterior nosotros teníamos aquí un engrane, ¿cierto? Y pues de esta manera estamos viendo diferente, ¿no? El diseño. Efectivamente desde acá ya vamos a poder ver como estilos que no veíamos y que no estábamos acostumbrados a ver desde nuestro OBS. Pero aquí viene lo primero, si usted de pronto se incomoda al ver todo esto así como grande, es muy fácil, vas a ir aquí a la parte de los ajustes y desde los ajustes en general vas a poder ver aquí los temas. Muchos de nosotros de pronto utilizábamos el dark o aquellos temas que nosotros de pronto personalizábamos, ¿no? Y en este caso miren que aquí estamos volviendo a la normalidad, ¿no? Donde estamos viendo aquí ya como el más, el menos y la letra un poco más pequeña. Si ustedes de pronto no han visto de pronto cómo personalizar el OBS con algunos temas, les voy a dejar el videito por allá para que vayan y lo puedan ver y lo puedan de pronto buscar integrar a ver cómo les va, ¿no? En este caso, entonces amigos, continuando con esto, veo diferentes cambios aquí en nuestro OBS y uno de esos es precisamente ese tema. Ese tema Yami es un tema que por defecto ya viene en nuestro OBS como lo podemos ver acá y que en la parte izquierda dentro de los diferentes puntos de ajustes ya vienen pues obviamente algo muy diferente que es la accesibilidad y otras cosas más, ¿no? Entonces dentro de esto amigos ya tenemos un tema totalmente diferente. Otro tema que me ha gustado bastante, más que todo por el tema de pronto de qué tanto muevo hacia la izquierda, qué tanto muevo hacia la derecha, es que en este caso, por ejemplo, si yo me paro aquí en este logo de acá, voy a poder ver cuánto estoy moviéndome en píxeles hacia la izquierda, hacia abajo, hacia el centro, hacia arriba y hacia abajo. Esto realmente me ayuda bastante de pronto a la hora de yo querer ubicar algo como por acá. Por ejemplo, me gustaría que en esta parte de aquí a la derecha tuviera como un 50, pero que desde arriba hacia abajo también tuviera un 50, como de esta manera lo hemos dejado acá, 50 píxeles y 50 píxeles, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Eso realmente ayuda bastante a la hora de pronto de mover algo y eso me gusta porque pues realmente ya nos empieza a mostrar, en este caso a través de píxeles, cuánto nos estamos moviendo de un lado a otro de nuestra pantalla. Bien chicos, algo muy importante que también me ha parecido a mí dentro de la nueva actualización de OBS es que se recuerdan ustedes que en la parte de grabación teníamos esas opciones de MKV o MP4, pero que cuando escogíamos MP4 nos decía cuidado, porque a la hora de pasarle algo a tu OBS, pronto que se crashee, que se vaya la luz, que tengas algún problema y se cierre, vas a perder toda la información, ¿cierto? Pues en esta nueva actualización tenemos una gran ventaja en esa parte de acá. Nos vamos a ir aquí a los ajustes y vamos a ir a esta parte de salida. Aquí en la salida en grabación vamos a escoger en este caso MP4. Nos sigue saliendo la misma advertencia de grabación en este caso, que cualquier cosa que se interrumpa el video pues se va a dañar. Pero en este caso hay algo súper chévere y es dividir el archivo automáticamente. En este caso le veo la necesidad en el aspecto de que si tú de pronto en este caso haces algún directo y lo quieres partir en diferente tiempo de división, ya lo puedes hacer.
o si de pronto haces videos, tutoriales que se demoran siempre, no sé, 10, 12 minutos, vas a poder ver de pronto el rango que tú quieres en este caso empezar a grabar. Por ejemplo, los videos que yo hago que se demoran de 10 a 15 minutos, yo podría decir en este caso que cada 5 minutos me divida esa grabación para que cuando yo entonces termine de grabar como tal, o si algo se interrumpe, posiblemente me quede el primer y segundo video y la tercera parte pues se puede dañar, pero ya no va a ser todo el video. Esa es una de las cosas que yo puedo ver que tiene ahora de ventaja. Dos, que si de pronto estás haciendo un directo de 50 minutos, lo puedas dividir de pronto en este caso en 30 minutos o uno o tres de, no sé, de 20 minutos, y que cuando vayas a necesitar algo en particular de ese video grande de directo, pues ya sabes en qué parte lo puedes encontrar. Así que de esta manera, esta parte me gusta bastante, que lo puedes dividir ahora por tiempo, por tamaño o lo puedes dividir manualmente. Yo lo aconsejaría en este caso hacerlo por tiempo, ¿no? Otro de los temas que me ha parecido también importante y que van a ayudar a muchas personas, quizá de pronto aquellas que no diferencian los colores o de pronto aquellos que no están de pronto ya como muy a gusto con el tema de los colores que normalmente tiene el búmetro, pues aquí lo puedes encontrar. Por ejemplo, en la parte de abajo, chicos, en esta parte de acá, vemos que este es el volumen, o este es el color del volumen que ya está llegando a su saturación. Le sigue el color amarillo, que es el que está pues alertando que estás como entre el punto ya llegar a la saturación, y la banda de volumen del mezclador que está en este caso entre menos 60 a menos 20 decibeles, que es ese color verde que nosotros vemos ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como siempre exagero, imagínate que de pronto estamos aquí como ya no como a gusto de este verde que normalmente vemos aquí al inicio y lo quiero cambiar. Así que entonces ¿qué le puedo hacer? Usar otros colores. Voy a ir aquí a seleccionar un color y vamos a exagerar, ¿no? Como normalmente exageramos nosotros aquí. Entonces de pronto yo quiero darle un color agua marina, tirando como a blanco, y le voy a dar a aceptar. En este caso le voy a dar a aplicar. E inmediatamente mira que el color en esta parte de acá ya empieza a cambiar, ¿no? Ya empieza a cambiar a ese color azul. Ahora yo quiero que el amarillo en este caso se convierta de pronto, quizá, no sé, quizá en un morado, ¿cierto? En un morado clarito. Le voy a dar a aceptar y aquí le voy a dar a aplicar. De esta manera mira que ya empezamos a cambiar esos colores. Ahora ya pues es diferente, ¿no? Esto ayuda bastante. Por ejemplo, vuelvo y digo a esas personas que no identifican mucho los colores o los que ya de pronto quieren darle su nuevo estilo, ¿no? En este caso ya lo pueden entonces cambiar. Bien, chicos, algo que también viene dentro de la nueva actualización de OBS es ese tipo de formato o ese tipo de tema como el HDR. ¿Qué será el HDR y qué será el HLG? Pues en este caso lo vamos a encontrar en esta parte de acá, en la parte de video, en la parte de avanzados. Ahora, pues nosotros vamos a poder ver aquí en el formato de color que ya no está solamente el NV12, sino que ya vienen diferentes formatos planos, ¿no? En este caso, si vamos a escoger el P010 de 10 bits, vamos a poder ver en la parte de abajo una advertencia que nos está diciendo que los formatos de 10 bits son utilizados con más frecuencia con espacios de HDR. ¿Qué es el HDR? Pues precisamente también estamos aquí aprendiendo sobre esto y yo cito en este caso qué es HDR. HDR es High Dynamic Range. Son conjuntos de técnicas que permiten un mejor rango dinámico de luminancias entre las zonas más claras y las oscuras de una imagen. Dicho de un modo más sencillo, en lugar de hacer una sola toma, el HDR toma 3 instantáneas capturadas con diferente exposición de luz. Esto lo que nos va a ayudar es a tener una mejor, de pronto, imagen, algo más profesional, ¿no? Como lo podemos ver aquí en esta parte de acá, ¿no? Vamos a poder ver diferencias en la imagen. Mira el SDR cómo se comporta y mira el HDR en este caso cómo se comporta, ¿no? Entonces, mira que si yo escojo en este caso el P010 10 bits, que en este caso pues son los 10 bits que nosotros ahora podemos tomar en ese formato de OBS, nos va a decir, bueno, ahora debes escoger el HDR. Listo, entonces yo voy aquí en el HDR y lo que voy a hacer es que voy a escoger en este caso el HLG. ¿Listo? HLG, se quitó de una vez esa nota que tenía en la parte de abajo. ¿Y qué es el HLG? Pues estamos precisamente para aprender también. He buscado en este caso pues qué es el HLG y en este caso es High Rate Log Gamma.
pretende llevar el HDR a las emisiones televisivas en directo. Entonces, en este caso, el HLG combina como tal las imágenes de rango dinámico estándar e imágenes de alto rango dinámico en una sola señal de video. Esta se reproduce como SDR en pantallas normales o como HDR en pantallas compatibles con HLG. Entonces acá podemos ver la diferencia de SDR imagen y de HDR imagen. Realmente también cambia bastante con respecto al tema de color. Entonces, lo que yo aconsejo inicialmente mientras seguimos aprendiendo es dejarlo en este caso en los 10 bits de dos planos, ¿listo? Y en este caso en HLG, ¿bien? Con los 300 nits y con los 1000 nits, en este caso en blanco SDR y en el pico nominal de HDR que viene por defecto. Y bien amigos, realmente hay muchas otras actualizaciones dentro de OBS que vas a poder encontrar. Pero por último, y la que más me ha llamado la atención, porque ya es hora de olvidar tu Voice Meter Banana. ¿O se acuerdan lo que nosotros hacíamos con el anterior Win Capture? Pues ahora ya está inmerso en nuestro OBS. Vamos a ir allá. Resulta que yo le voy a dar aquí aplicar, aceptar. En este caso, ahora yo, por ejemplo, si paso a otra escena, voy a poderme dar cuenta que en este caso tengo una cuenta regresiva con audio, ¿cierto? Voy a darme cuenta que tengo mi mixer también en este caso aquí. Pero ahora, ¿qué puedo hacer yo también? Puedo agregar una captura de audio de aplicaciones, que en este caso sí está en beta precisamente, pero realmente funciona muy bien. Ya lo he probado y funciona muy bien. Así que lo que vamos a hacer en este caso es dar aquí captura de audio y por ejemplo yo puedo poner mi VLC. Voy a escoger, en este caso en la ventana, porque él detecta todo lo que está sonando en este caso. Yo tengo un video acá, por ejemplo, que ustedes no van a estar escuchando en este momento, pero que entonces yo puedo darle aquí VLC, ¿listo? Y le voy a decir acá coincidir con el título de lo contrario, buscar ventana del mismo tipo y le voy a dar aceptar. Inmediatamente mi VLC empieza aquí a moverse como ustedes lo pueden ver y ahora yo ya puedo en este caso empezar a modificar el volumen de una forma independiente. Ahora, por ejemplo, tengo un Spotify acá. Voy a darle play al Spotify también. Voy a darle aquí captura, le voy a dar aquí aceptar y le voy a decir Spotify o música, ¿cierto? Spotify. Y ahora miren que inmediatamente él detecta que ya hay un Spotify, que es lo que estoy escuchando. Le voy a dar la tercera opción, le voy a dar aceptar. Inmediatamente también puedo escuchar la música de Spotify. ¿Listo? Así de fácil. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos ahora trabajarlo. Miren algo interesante dentro de todo esto. Miren algo muy interesante. Y es que yo ahora, por ejemplo, si estoy haciendo una grabación, puedo independizar los audios, ¿no? A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, ya teniendo en este caso que tengo una cuenta regresiva, que tengo la mixer, que tengo la música de Spotify, que tengo VLC, que tengo YouTube y demás, ¿verdad? Entonces, ¿yo ya qué puedo hacer? En este caso, bueno, voy a bajarle aquí un poquitico. Voy a bajarle aquí un poquitico. Ya el Spotify también otro poquitico. Y miren lo que yo puedo hacer ahora. Súper importante y súper chévere. Por ejemplo, ahora yo ya puedo configurar para que en este caso voy a darle aquí propiedades avanzadas. ¿Listo? Voy a darle aquí en esta parte y voy a seleccionar o voy a quitar, mejor dicho, todos los chulitos que están acá. Le voy a decir que mi mixer como tal dentro de la grabación va a ser la primera, ¿no? O sea, aquí. Quito todos estos chulos, lo voy a hacer acá de esta manera, voy a quitar todos estos chulos de acá. Bien amigos, entonces ya he quitado en este caso aquí de la parte derecha todos los cuadritos, los he deseleccionado y ahora aquí el mixer en este caso será el número 1, ¿listo? Quiero que en este caso mi música de Spotify sea mi número 2 y de pronto si quiero otro audio, no sé, puede suceder, ¿por qué no? Quiero un número 3 y de pronto también un número 4, ¿listo? Entonces, de esta manera queda configurado para que yo pueda tener 4 audios. ¿Cómo hago acá? Ya lo seleccioné, voy a cerrar, voy a ir a los ajustes, ¿listo? Y en los ajustes en la parte, en este caso de salida, voy a ir a grabación y le voy a decir, bueno, yo quiero entonces mi mixer, mi música de Spotify, mi música o un audio que voy a traer de VLC y en este caso mi cuenta regresiva por otro lado. Entonces le voy a dar a aceptar, aquí aplicar aceptar. E inmediatamente cuando yo me vaya a la postproducción voy a tener 4 audios totalmente independientes para ya poder modificarlos a mi gusto dentro de la edición.
Y bien amigos, algo que también me ha parecido súper chévere y que normalmente muchos de nosotros que utilizábamos de pronto webcams o en este caso de pronto también utilizábamos capturadoras de video, es que precisamente nosotros teníamos ese problema de que cuando ajustábamos una cámara, le poníamos en este caso brillos, le poníamos saturación, le poníamos un luz y demás, y cuando volvíamos a abrir OBS nos tocaba volver a configurarlo. Pues en este caso OBS también ha actualizado esto. En este caso pues no tengo una capturadora de video para poder poner esa cámara acá, pero lo voy a hacer con esta fuente aquí. Le voy a dar clic derecho, en este caso es mi cámara Logitech, perdón, le voy a dar doble clic y aquí en mi cámara Logitech, miren que en este caso yo tengo aquí en configurar video como tal, tengo diferentes digamos niveles, ¿no? En el que yo tengo aquí un balance, lo tengo en 4691, en el que tengo un control de, en el control de cámara tengo un zoom de 104, una exposición de -5, ¿verdad? Y que también en este caso tengo diferentes configuraciones en la saturación de 144 y demás. Ahora, si yo aquí le voy a aceptar, teniendo esa configuración, yo le doy aquí a aceptar y cierro en este caso OBS. Vuelvo nuevamente aquí a mi escritorio OBS 28, en este caso, voy a ir, perdón, estoy acá 28, voy a ir aquí a Vim 64 bits, porque este es un portable que tengo, y lo voy a ejecutar en este caso. Pues ahora viene algo importante y súper chévere, y es que cuando mi OBS se abre, no pierde, en este caso, le voy a dar a aceptar, le voy a dar acá doble clic, no pierde la configuración que yo ya le había hecho a mi cámara. Miren ustedes que en este caso queda como ya lo tengo configurado, 4691, 144, ¿se acuerdan que teníamos un 104 de zoom y un -5 de exposición? Pues de esa manera ha quedado configurado, 50 Hz de frecuencia y demás. Así que esto realmente nos va a salvar a nosotros muchísimo porque muchos de nosotros de pronto configuramos que la luz, que el brillo, que el zoom, que el contraste, que el LUT, que demás, que los efectos, que la corrección de color y demás. Ahora todo esto va a quedar guardado. Oh, la verdad eso me parece fabuloso. Muchas gracias OBS. Pues bien amigos. Esta es la actualización de OBS 2801 y tiene muchas otras cosas más que vamos a estar viendo durante pues todo el camino que nos queda con OBS 28 y pues sin más obviamente decirte también que disfrutes de OBS 2801, que si tienes problemas con tus plugins en la actualización, que si algo te está saliendo mal, algún error, mira ese video de allá que de pronto te puede pues salvar o te puede solucionar algo o te puede dar alguna idea de cómo poderlo solucionar. Así que bueno amigos, eso fue todo en este video tutorial, pues que en este caso es un video largo, pero pues interesante y necesario. Así que si te gustó, te invito para que escribas aquí abajo, si ese video me gustó, mira, pasa esto, hice esto, o ocurre esto, me encontré con aquello, y lo dejes aquí abajo en la cajita de comentarios. También te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo, actives la campanita, compartas este video a todas las personas y en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta gran comunidad. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Pingüín.